Hola, soy el profesor Rafael Jiménez y en esta ocasión para la asignatura de información financiera, este material audiovisual servirá para poder revisar, analizar el tema de los elementos de análisis no tradicional de los estados financieros, que bueno, esta es una continuación de lo visto previamente. Básicamente, en este tema se hace el análisis de, de diferentes indicadores económicos. Ya, si lo recuerdan, hablamos con anterioridad respecto a la inflación. En esta ocasión, el, el contenido temático nos permite revisar lo concerniente a la información de la bolsa de valores. No propiamente la bolsa en sí, no es que se aborde la totalidad de, del tema de la bolsa de valores y todo lo que conlleva económicamente y sus indicadores, sino es esta parte de relacionarlo con los estados financieros, la información financiera, por supuesto, desde el punto de vista empresarial y se aborda esta perspectiva en este material y por supuesto también lo iremos comentando en la siguiente sesión. Así que solamente, como les comento, todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores, creo que lo van a desarrollar mucho más a detalle ya con las asignaturas de economía, macroeconomía, microeconomía y demás elementos económicos que se revisen en diferentes asignaturas. Insisto, aquí solamente se hace la relación respecto a los estados financieros y cómo es este elemento vinculatorio con este análisis financiero. Entonces aquí solamente abordaremos el análisis de los indicadores bursátiles, también revisaremos qué es el valor económico agregado y también para esta ocasión les voy a compartir un pequeño video ilustrativo, como lo he hecho en algunas otras sesiones y en otros materiales, sobre una explicación muy concreta de lo que es la bolsa de valores. Como les digo, el contenido temático no nos permite o no aborda, mejor dicho, todo lo concerniente a la bolsa de valores, pero sí quería compartirles con ustedes este pequeño material también para que sirva de elemento introductorio al tema bursátil y que fuera, por supuesto, también, como siempre se los comento, complementario a los temas revisados durante estos materiales y también, por supuesto, en las sesiones virtuales. Ya nada más este material termina con esta parte. Espero que si tienen alguna duda, por supuesto, también es importante comentarlo y que siempre, en cualquier oportunidad, se los digo. Cualquier duda que se genere a partir del tema eh, en sí que estamos revisando de acuerdo al contenido temático, al contenido académico, o si también tienen alguna duda respecto al material utilizado aquí, pues también lo pueden comentar, ¿no? Así que es importante que esto lo podamos aclarar en las sesiones y que sea motivo de reflexión, si es que lo fuera así por parte de alguno de ustedes en las sesiones virtuales y que podamos ampliar pues esta información o que ustedes pudieran comentar algún punto de vista o alguna situación particular. Bueno, entremos de lleno al tema, que es este análisis de indicadores bursátiles. Bueno, la actividad económica, como lo habíamos planteado previamente cuando hablamos de otros elementos o de otros indicadores económicos, particularmente de la inflación,
mencionábamos que la actividad económica de un país, eh, de un estado, bueno, pues tiene o se mide por varios índices o varios elementos, varios factores que afectan directa o indirectamente a todo el proceso económico. Desde el punto de vista de la macroeconomía, eh, en este sentido de los indicadores bursátiles, nos permite medir la producción nacional y su valor por sectores de actividad, los niveles generales de precios, la población económicamente activa, el ahorro nacional, etcétera, ¿no? Aquí hablando también, por supuesto, de las empresas que cotizan en la bolsa de valores, ¿ok? Insisto, no es que abordemos del todo lo que conlleva el, el tema de la bolsa de valores y eh, lo que se relaciona a una dimensión mucho más amplia del tema, sino solamente su relación con esta materia de análisis financiero. Ahora, desde el punto de vista microeconómico, las venas de las ramas más importantes son de algún sector, perdón, de algún sector, los estados financieros de la empresa, las cotizaciones de la bolsa de valores, etcétera. Es decir, cuando hacemos un análisis bursátil o relacionamos esta información financiera de las empresas, de las organizaciones, en cuanto a la bolsa de valores, que cotizan en la bolsa de valores, se puede hacer en dos dimensiones, desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista microeconómico. Los índices bursátiles son números índices que reflejan la evolución en el tiempo de los precios de los títulos cotizados en un mercado. La muestra de activos que componen el índice obedece a ciertos criterios de elección que en general tienen que ver con el volumen negociado y la capitalización bursátil. Dado que existen distintos tipos de títulos de cotización, como por ejemplo acciones o algunos otros derivados, se pueden calcular diferentes tipos de índices, aunque los más conocidos son los que se refieren a las acciones. Técnicamente son números índices temporales complejos y en la mayoría de los casos ponderados. Esto se puede explicar estableciendo el punto de partida que son las acciones, como lo dice la diapositiva. Las acciones son estos índices, estos números, eh, que son los que permiten medir la compra y venta del valor intrínseco de las empresas. Es decir, si alguien quiere invertir en la bolsa de valores, si una empresa cotiza en la bolsa de valores, le permite vender y comprar en relación al valor de su empresa, de lo que produce, de lo que genera en cuanto al volumen de capitalización y el volumen de negociación que tiene respecto a esa capacidad empresarial. Estos índices se pueden medir temporalmente y en la mayoría de los casos son ponderados, es decir, tienen un, una jerarquía, un ordenamiento establecido de acuerdo a eh, el valor que tenga cada acción de las empresas. Hay empresas que cotizan, por supuesto las empresas que cotizan mucho más en la bolsa de valores, pues son estas empresas enormes, son estas empresas multinacionales o internacionales eh, que ganan o que tienen grandes ganancias, ¿no? Como Coca-Cola, como Bimbo, todas estas empresas que entran al mercado bursátil es esta, em, como la diapositiva lo dice, pues esta medición del valor empresarial, de lo que realmente puede generar la empresa en cuanto al valor, cómo se cotiza en el mercado. Ajá.
Fíjense, la importancia de los índices bursátiles radica en la facilidad del manejo de la información. En otras palabras, los involucrados en los mercados de bolsa no tienen por qué recordar grandes listados de precios ni tampoco cantidades exageradas de información. Con un solo número resumen labor de un día de trabajo, esto ofrece un menor esfuerzo en el entendimiento. De igual manera, los índices son meramente aplicativos y no teóricos, pues su base está en el comportamiento real de la bolsa, lo que ofrece un panorama mucho más seguro en las decisiones. Aquí no es necesario, en la bolsa de valores, en estos indicadores bursátiles, no es necesario tener desglosada toda la información de, de lo que genera la empresa, sino de acuerdo a esta ponderación, estos casos ponderados, este valor que genera la empresa en la bolsa de valores, es determinar precisamente con base en esa información, por eso dice, con un menor esfuerzo, ¿no? Ni tampoco cantidades exageradas de información, sino con un número significativo, un número resumen que, que pueda aclarar la situación de la empresa por día, digámoslo así, como lo menciona la diapositiva. Con eso es más que suficiente para poder establecer un panorama de valor de la empresa en el mercado, lo que genera, si están dispuestos a invertir en ella, si pueden comprar acciones, si pueden vender acciones en relación de lo que producen, de lo que venden, de lo que invierten, de cómo lo ve los demás inversionistas, cómo lo ven las demás empresas o las demás personas que vayan a querer cotizar en la bolsa de valores, es un análisis mucho más eh, subjetivo, mucho más concreto y mucho más sencillo a la hora de poder hacerlo por parte de las empresas. Pero repito, son las empresas mucho más grandes, mucho más complejas, que pueden inclusive presumir este hecho de tener sucursales a nivel internacional, de tener grandes ganancias, de tener grandes beneficios, de, de tener una gran nómina, son los que básicamente cotizan en la bolsa de valores. ¿Cuáles las ventajas o los objetivos o lo que puede ayudar al análisis de los indicadores bursátiles desde el punto de vista empresarial? Bueno, proporciona a los inversionistas y asesores de estos una herramienta de fácil entendimiento e imparcial para la toma de decisiones. Como les decía, y como lo menciona en la diapositiva anterior, bueno, es un número, es un índice mucho más concreto para tomar decisiones con base en lo que se ve en la bolsa de valores, en el mercado, ¿no? En las cotizaciones de acciones. Aquí recordemos ya que empecemos a utilizar estos términos, estos tecnicismos de las asignaturas y bueno, estas acciones tienen que ver con este punto de vista, ¿no? Llevar un registro efectivo del movimiento de las transacciones realizadas, analizar mediante una comparación de historiales entre diferentes periodos, también eso se puede determinar o se puede llevar un análisis respecto a los índices de cotización en años previos y por supuesto también se puede hacer un estimado a futuro, ¿no? Relacionar diferentes instrumentos de inversión en un solo parámetro de medición, proporcionar una imagen panorámica de todo el movimiento bursátil sin tener que analizar las operaciones por detallado. Vean cómo, insisto, desde el punto de vista empresarial, para el análisis financiero de una empresa, estos indicadores son mucho más concretos. No es que sean más fáciles en términos abstractos, sino mucho más digeribles a la hora de poder plasmar esta información financiera para las empresas. Representar la evolución de un mercado en concreto. Aquí también se puede establecer cómo es que ha ido avanzando la empresa, cómo ha ido creciendo, cómo se cotiza, quién quiere poder invertir o quién quiere
tener acceso a ella por medio de compra de acciones, quién está interesado en comprar, en venderle, etcétera, ¿no? ¿Qué imagen se tiene respecto a la empresa en el mercado bursátil? Tratar de resumir el comportamiento general de los precios en una cifra que sea de fácil lectura, análisis y comprensión. Insisto, no es, aunque el término es fácil, eh, estamos hablando desde el punto de vista financiero, ¿no? Para el análisis de las empresas, en este sentido, las que cotizan en la bolsa de valores, es mucho más concreto el análisis, de mucho más fácil comprensión y que les permite tener estas herramientas concretas y analizar, comparar periodos previos o poder hacer un estimado a futuro. Eso es como lo comentamos ahorita, ¿no? Aquí les puse, por ejemplo, el caso de la Bolsa Mexicana de Valores. Por supuesto, hay en diferentes países, las bolsas de Tokio, de Nueva York, todos los países, por lo menos occidentales, desde el punto de vista de la economía capitalista, tienen esta bolsa de valores y México no es la excepción. En la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa de México, el índice de precios y cotizaciones, que es el IPC, es el principal indicador de la misma. Expresa el rendimiento del mercado accionario en función de las variaciones de precios de una muestra balanceada, ponderada y representativa del conjunto de acciones cotizadas en la bolsa. El tamaño de la muestra es actualmente de 36 acciones, ha oscilado entre los 35 y los 50. Este indicador, aplicado en su actual estructura desde 1978, expresa en forma fidedigna la situación del mercado bursátil y su dinamismo operativo. Es un índice ponderado por valor de capitalización. Es decir, en nuestro país, el principal factor o el índice a analizar de las empresas que cotizan en nuestro país es el índice de precios y cotizaciones, que es el IPC. Que como pueden ver, pues es una variación de los precios con una muestra de las acciones de las empresas, ¿no? Que es una muestra representativa de 36 acciones. En virtud de cómo se mueve la ponderación del valor de las empresas con esta muestra representativa de 36 acciones, que como podemos ver ahí, pueden oscilar entre las 35 o hasta las 50 acciones por empresa, para determinar precisamente este análisis como indicador bursátil de la empresa, ¿no? Este indicador aplicado a su actual estructura, como dice aquí, desde 1978, expresa de forma fidedigna, real, muy, muy concreta, la situación del mercado bursátil y cómo es su dinamismo, cómo opera en nuestro país, cómo es que las empresas cotizan, cómo este índice de precios y cotizaciones, en virtud de esta muestra representativa, pues se puede hacer un análisis significativo. Por supuesto que cada bolsa de valores tiene su propio índice, tiene su propio dinamismo, tiene sus propios métodos, sus procedimientos. Sin embargo, pues es muy importante entender en qué consiste esto de el análisis bursátil, ¿no? Por lo menos entender desde el punto de vista empresarial. Ahora tenemos el valor económico agregado. La empresa que crece más rápidamente es aquella que genera la fuerza más grande de recursos para hacer frente a sus competidores. Una tasa sostenible de crecimiento para una empresa depende y está limitada por la tasa a la cual puede generar fondos disponibles para ser comprometidos al objetivo de crecimiento y al rendimiento que se espera, obtener de esos fondos. Las fuentes de esos fondos son generalmente conocidas: utilidades retenidas, pasivos y nuevas aportaciones de capital. El valor económico agregado se refiere a este crecimiento acelerado y mantenido por parte de las empresas para
tener disponible sus fondos, su capital, tener utilidades, operar de forma normal, digámoslo así, ¿no? De forma eh, habitual, que pueda continuar con sus acciones, con sus operaciones, que pueda realizar sus actividades normales, digámoslo así. Eso es a lo que se refiere parte del valor económico que ahorita iremos desarrollando con mucho más detalle. Pero básicamente inicia con este crecimiento acelerado y sostenido de las empresas para mantener sus actividades, mantener un rendimiento positivo de sus fondos. Una empresa que genera valor es aquella que efectivamente cuenta con un capital invertido, pero que es capaz de hacer que consistentemente ese capital produzca rendimientos que superen el costo del capital durante la vida esperada de la misma. Se ha demostrado que aquellas empresas que son capaces de crear valor económico son también empresas que tienen un desempeño comercial superior. El valor económico agregado entonces también se relaciona con estas empresas que son capaces de que su capital produzca mucho mayor rendimiento por encima del mismo capital, del costo del capital. Es decir, que tenga un rendimiento mucho más elevado, o por lo menos más elevado que el capital, el costo del capital que tiene para sus actividades, para sus acciones. Esto es muy importante. El valor económico agregado de las empresas es esta capacidad de generar rendimientos, a crecer rápidamente, mantener ese crecimiento. El EVA, bueno, que el EVA es lo mismo que valor económico agregado, aunque son sus siglas en inglés, Economic Value Added, que es este valor económico agregado, es una forma de medir el rendimiento. Fíjense, aquí está la parte del rendimiento respecto eh, al capital que ya habíamos mencionado en la anterior, ¿no? El EVA es una forma de medir el rendimiento y es simplemente el dinero ganado por una compañía menos el costo del capital necesario para conseguir esas ganancias. El EVA es también un conjunto de herramientas administrativas del management que tiene muy en cuenta la cantidad de ganancia que se debe obtener para recuperar el costo del capital empleado. Aquí estamos hablando de rendimiento básicamente, ¿no? Aquellas que recuperan el costo de capital utilizado, su inversión, recuperan su inversión y no solo la recuperan, sino la duplican o hasta la triplican y sobre todo mantienen esas ganancias. Es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa. Si estamos hablando de rendimiento, por supuesto, no podemos desligarla de la riqueza generada por la empresa, teniendo, por supuesto, en cuenta el riesgo con el que opera dicha empresa. Es un indicador orientado a la integración, puesto que considera los objetivos principales de la empresa. Hablando eh, concretamente en cuanto al rendimiento y el crecimiento de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas del valor económico agregado? Reconoce la importancia de la utilización del capital, activos operativos y su costo asociado correspondiente, costo de capital, ¿no? Muestra claramente la relación entre el margen de operación y la intensidad del uso del capital, de tal manera que puede utilizarse para señalar oportunidades de mejora y los niveles de inversión apropiados para lograrlo. Relaciona claramente los factores de creación de valor, como lo son el precio y la mezcla de ventas con el valor creado. Es consistente con las técnicas utilizadas para evaluar las inversiones, como lo son el valor presente neto y el flujo de efectivo descontado. Evalúa el desempeño de la administración, por lo que puede ser utilizado como mecanismo de compensación. Concretamente, las ventajas del valor económico agregado o el análisis de este factor es poder determinar la rentabilidad de la empresa, sus oportunidades de mejora, sus niveles de crecimiento, el valor de la propia empresa, recuperar lo invertido, recuperar su costo de operación, su costo de capital y poder evaluar las
inversiones que se puedan presentar en un momento determinado, básicamente, ¿no? Las desventajas es que no considera las expectativas a futuro, es decir, el valor económico agregado solamente lo hace en el presente, en lo que conlleva este tipo de análisis, ¿no? Concreto del contexto actual. Utiliza como costo de oportunidad del capital el costo promedio ponderado de las fuentes de financiamiento utilizadas por la empresa, teniendo con ello que incluir el costo accionario que está dado por el riesgo de las acciones. Bueno, aquí tiene que ver si es que cotiza relacionado con la bolsa de valores, también si ese valor agregado no afecta a las acciones o el riesgo que está en el dicho valor de la empresa respecto a las acciones y cómo cotizan la bolsa de valores. Y el comportamiento mismo del precio de la acción, insisto, el precio de la acción por empresa va a variar de acuerdo a mantener este crecimiento, a sostener dichos rendimientos y que se tenga este valor existente, no preexistente, porque se está analizando en la actualidad ni tampoco a futuro, no se tiene una perspectiva. ¿Mm? Esta situación se complica para México dada la escasa información pública existente en el mercado y en el número tan bajo de empresas que cotizan en la bolsa. Aquí es lo que les decía, ¿no? En México eh, son pocas las empresas que cotizan en relación con otras bolsas de valores del mundo, pues en México son empresas en menor cantidad las que cotizan, ¿no? Una gran cantidad de ajustes de la información financiera para transformarla de vegando a base económica, y estos ajustes deben ser transparentes y tener impacto en las decisiones administrativas. Debe existir un intercambio entre exactitud y simplicidad del cálculo, ya que ajustes muy complicados ocasionarán una falta de credibilidad de los resultados. Bueno, las desventajas, como pueden ver desde el punto de vista mucho más concreto, es que desde el punto de vista de nuestro país, falta de información, se relaciona con el riesgo de las acciones respecto al valor de la empresa y cómo cotiza en la bolsa de valores y el impacto que tiene en las decisiones administrativas, ¿no? Y tiene que haber un intercambio exacto de información, simple, un cálculo muy digerible, porque si no va a complicar el análisis financiero después de poder hacerlo en una empresa, en alguna organización. Y ya para terminar, bueno, les voy a compartir este video que tiene que ver con la bolsa de valores y que es ilustrativo y que servirá también como parte introductoria a lo que estamos revisando. En este primer video, explicaré lo que es el mercado de valores y cómo funciona, qué es una acción, qué es un bono, qué es una compañía, qué es un dividendo y muchos otros temas interesantes como las OPI, la diferencia entre mercado primario y secundario, etc. Primero que nada, comencemos entendiendo lo que es una compañía. Pensemos en una compañía como una cesta de bienes. A los economistas les gusta decir que estos bienes son acciones, pero en este video le llamaremos bienes. Algunos bienes son tangibles. Esto es que los podemos tocar o patear como una manzana o un auto. Otros bienes son intangibles, como una fuerte marca, Nike, Ferrari, etc. Imagina que debes dividir los bienes en una cesta. ¿Cómo lo harías? ¿Qué tipo de criterio para compartir usarías? Bueno, resulta que las acciones y los bonos constituyen la regla de repartición. Déjame explicarlo con un ejemplo. Digamos que eres un carpintero y decides crear una empresa. Usas $10,000 de tu propio dinero y pides un préstamo de $10,000 adicionales a tu amigo con un interés del 5%. Usas estos $20,000 para comprar herramientas y un camión, mismo que usarás para trasladar de un lugar a otro. En este punto, hay dos bienes en tu cesta, es decir, en tu compañía, el camión y las herramientas. Entonces, comienzas el negocio y un año después ya tienes una ganancia de $50,000 y sigues teniendo el camión y las herramientas usadas en tu cesta. En este momento, algunos podrían pensar que tú y tu amigo Alex deberían dividir los bienes y el dinero a la mitad, porque cada uno contribuyó con la misma cantidad, pero Alex lo que hizo fue prestarte dinero, el cual invertiste en el negocio. Le debes a Alex $10,000 más 5% de interés, es decir, un total de $10,500. Luego de pagarle a Alex, te quedan 39,500, es decir, los 50,000 de ganancias que generaste, menos los 10,500 que le debías a Alex. Y tienes contigo el camión y las herramientas. El criterio de repartición que Alex y tú acordaron de antemano
es que Alex obtendría los primeros $10,500 y nada más. Tú no recibes nada hasta que se le haya pagado todo a Alex, pero luego te quedas con el resto. En este ejemplo, Alex es el prestamista, mientras que tú eres el propietario. En otras palabras, Alex es el obligacionista y tú el accionista. Alex probablemente no esté feliz con esta situación porque tú estás ganando más que él y tú sigues teniendo el camión y las herramientas. Sin embargo, es importante tener en mente que el dinero de Alex estaba más seguro que el tuyo. Si trabajaras todo el año y solo pudieras cubrir tus gastos, significa que tu ganancia sería cero. En este caso, tendrías que vender el camión y las herramientas para poderle pagar a Alex. Como el camión y las herramientas están usados, tendrías que venderlos a un precio inferior al que los compraste, lo cual significa que obtendrías menos de lo que invertiste inicialmente. Esto es un ejemplo simplificado, pero es importante recordar que los obligacionistas o prestamistas deben recibir su pago primero y los propietarios o accionistas reciben su pago después. No importa si la compañía se expande e incrementa sus ingresos, ni tampoco si ocurre todo lo contrario. Esta regla no cambia. Con el tiempo, la relación deuda-activo de la empresa puede variar e influir en el riesgo de la compañía. Si la empresa genera una enorme ganancia y los bienes que respaldan los bonos se hacen mayores, el riesgo baja. Y por supuesto que, si la empresa genera pérdidas, entonces los bienes se reducen y las probabilidades de que la compañía sea capaz de saldar la deuda a los bonistas también decrecen. Digamos que ya han pasado 2 años y que tu negocio ha tenido un buen desempeño y ahora tiene un valor de $200,000. Compraste más camiones y más herramientas. Adicionalmente, has construido una buena reputación y has ganado clientes fijos. En este punto, no solo tienes bienes tangibles en tu cesta, sino que también tienes bienes intangibles, tu reputación y tus clientes estables. Ahora digamos que tu amiga Maru ve el potencial y quiere invertir $50,000 en tu negocio. Puedes perfectamente aceptar dicha inversión, pero primero debes decidir entre dos opciones. La primera opción, dejas que Maru invierta $50,000 directamente en tu compañía, lo cual significa que entonces la compañía valdría $250,000 gracias a la inversión reciente de Maru. Si 250,000 representa el 100% de la compañía, entonces 50,000 representa el 20%, lo que quiere decir que Maru posee el 20% y tú el 80%. Es verdad que luego de la inversión de Maru, tu compañía ha crecido, pero has cedido el 20% de la misma. La propiedad que tú y Maru mantienen se llama capital riesgo. Las empresas de capital privado, como su nombre lo indica, son de propiedad privada. Esto quiere decir, en la mayoría de los casos, que la compañía es poseída por los fundadores o grupo de inversores privados. Por su parte, una empresa pública es una compañía que ha vendido la totalidad o parte de ella al público por medio de una OPI. Explicaré lo que es una OPI en breve. Ahora hablemos de la segunda opción. Digamos que no quieres emitir nuevas acciones ni agrandar la compañía. En ese caso, todavía puedes dejar que Maru invierta mediante venderle tus acciones. Aquí está la parte intrincada. En esta opción, la compañía no recibe ningunos fondos nuevos. En su lugar, Maru te da $50,000 y tú le das el 25% de la compañía. Estoy seguro que ahora estarás pensando cómo es que Maru consigue ese 25% si en la primera opción era el 20% por la misma inversión de $50,000. La respuesta es que el dinero de Maru va a ti personalmente. Tú le estás dando parte de tus acciones. Tu compañía no recibe ese dinero porque no se expande como antes. Esto quiere decir que $50,000 será el valor del 25% de la propiedad debido a que el valor total de la compañía sigue siendo de $200,000. En ambas opciones, le das una parte de la propiedad de la empresa, pero no tienes que vender parte de la compañía para obtener algo de dinero de ello. Tú tienes los activos y tú decides hacerte un cheque. Si la compañía tiene $1,000 más de lo que necesita en efectivo, entonces tiene sentido para ti que esos $1,000 estén en otro lugar. A este monto de $1,000 que te pagas a ti mismo se le conoce como dividendo. Un dividendo es un pago de parte de los accionistas de la empresa. Si tu compañía tiene 1,000 acciones en total y te pagas $1,000 como dividendo, entonces podemos decir que la compañía paga un dividendo de $1 por acción. Si Maru tuviera el 25% de la propiedad de la empresa, entonces $250 irían a Maru como dividendo y tú tomarías 750. Las compañías pueden no pagar dividendos si no generan las ganancias suficientes para cubrir sus necesidades de efectivo o si están pasando por tiempos difíciles. Las empresas se crean de conformidad con la ley y existen independientemente de sus accionistas. Steve Jobs creó Apple, pero él ya no está. Sin embargo, la empresa sigue aquí porque son independientes. Por lo general, no distinguimos a la empresa y sus gerentes o empleados. Por ejemplo, no decimos que Tesla contrata a personas que producen buenos autos. Simplemente decimos que Tesla produce buenos autos, pero en esencia son independientes. La empresa es solo una canasta de bienes y los gerentes son las personas que administran estos bienes. Si un gerente de Tesla hace algo ilegal,
Decimos que Tesla ha hecho algo ilegal, pero culpar a Tesla es como culpar a la computadora. ¿Cuál es el punto de culpar a la canasta de bienes? ¿Vas a meter a las computadoras y las máquinas en la cárcel? Las empresas también tienen responsabilidad limitada, lo cual significa que si algo sale mal en el negocio, solo la compañía es responsable, no sus propietarios. Si tu empresa es demandada, podrías perder todos tus activos, pero la pérdida será limitada únicamente a la compañía. Tus activos personales quedan intactos. Por ejemplo, tu auto, tu casa, ahorros, etc. La historia de las empresas de responsabilidad limitada tiene cientos de años y se remonta a la época de los barcos mercantes. Imagina que eres el propietario de un barco mercante y que envías tu nave por comercio, pero en algún lugar del medio del mar, olas gigantescas hunden tu barco junto a la mercancía y marineros. Al día siguiente verás a los familiares de los marineros fallecidos enfrente de tu casa culpándote del accidente y queriendo quemar tu casa. Esa fue la razón por la que los propietarios de los barcos mercantes crearon las compañías de responsabilidad limitada, para no ser responsables de sus vidas y activos si algo sale mal. Otra forma de estructurar una empresa es bajo la modalidad de propietario único. La mayor diferencia es que el propietario único no tiene ninguna responsabilidad limitada. Si son demandados o sucede algo más, pueden perder todos sus bienes personales. Para resumir esta sección, aprendimos que las empresas son solo una canasta de bienes y las acciones y los bonos son la regla de reparto que dice quién obtiene estos bienes. Nota pequeña aquí. Para referirse a las acciones y a los bonos, generalmente se usa el término llamado valores. Cuando escuchas a alguien decir que está invirtiendo en valores, generalmente significa que están invirtiendo en acciones y bonos. Aprendimos sobre las opciones que tienes si deseas permitir que alguien invierta en tu empresa para conseguir dinero extra. También aprendimos acerca de los dividendos y las diferencias entre la compañía de responsabilidad limitada, o LLC por sus siglas en inglés, y la de propietario único. Ahora echemos un vistazo al mercado de valores, las instituciones que permiten a personas como tú y como yo comprar y vender valores. Aunque la tecnología es avanzada, los conceptos básicos son similares a los mercados que ves todos los días, como un mercado de carne o un mercado de automóviles. Según el diccionario, el mercado es un conjunto de personas que hacen tratos comerciales. Eso es todo lo que es. Dos o más personas se reúnen, tal vez en persona o tal vez por computadora, y hacen un trato. A veces, los productos están físicamente presentes en el mercado, y a veces no. Cada mercado es un poco diferente al otro, pero el resultado final sigue siendo el mismo. Por ejemplo, no se puede mejorar una manzana y venderla a un precio más alto, pero puedes hacerlo en el mercado inmobiliario. Otra diferencia es que algunos mercados tienen problemas de información. Los problemas de información son más obvios para las cosas que son difíciles de valorar, porque pueden tener problemas ocultos. Por ejemplo, si vas a comprar un automóvil usado, puede haber muchas cosas sobre el automóvil que el vendedor no diga. El mercado de valores, de alguna manera, es similar al mercado de autos usados. Cada año se negocian billones de acciones en el mercado, y algunas personas se preguntan qué hacen las empresas con todo ese dinero. Bueno, la respuesta es que las empresas no obtienen este dinero. Casi todo el volumen de operaciones ocurre en lo que se llama el mercado secundario, que es similar al mercado de automóviles usados. Si te vendo mi automóvil, tú me pagas a mí, no al fabricante del automóvil. Lo mismo ocurre con las acciones. Si te vendo mis acciones de Tesla, tú me pagas a mí, no a Tesla. Tesla simplemente cambia sus registros para listarte como el nuevo propietario. Casi todo el volumen de operaciones da como resultado que el dinero se mueva del bolsillo de un inversor a otro. El mercado primario es diferente. Si Tesla quiere recaudar dinero, entonces puede vender nuevas acciones, lo que aumenta la cantidad de acciones en el mercado. En ese caso, Tesla obtiene el dinero de la venta. En pocas palabras, el mercado primario es donde se crean las acciones y los bonos de las empresas. Es en este mercado donde la empresa vende nuevas acciones y bonos al público por primera vez. La oferta pública inicial, u OPI, es un ejemplo de mercado primario. Una OPI se produce cuando una empresa emite acciones al público por primera vez. La OPI es bastante importante para la empresa, porque es un evento que convierte a las empresas de privadas a públicas. Una vez que tu empresa se haga pública, significa que puedes vender tus acciones al público y recaudar capital si deseas expandirte. No dependes de la inversión de tu amiga Maru para recaudar efectivo. Por lo general, a muchas personas no les gusta comprar nuevas acciones directamente de una empresa. El director ejecutivo de una empresa sabe más sobre la empresa y puede manipular el precio ocultando cierta información. Por supuesto, este tipo de comportamiento es ilegal y se llama abuso de información privilegiada. Esto es todo por hoy. Si deseas ver el siguiente video de esta serie, no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para que se te informe cuando suba un nuevo video.